Ok, ya están allá afuera. Quiero, antes de empezar el mensaje, porque no me puedo conectar, pero está bien. Dame sonido aquí, Oscar, por favor, hermano Oscar. Y espero, y le voy a pedir que haga algo. En cuanto escuche este canto, cierre sus ojos. No se va a caer el techo, no va a pasar nada. Solo cierre sus ojos y escuche este canto. Posiblemente ya lo conoce, lo ha escuchado algunas cuantas veces, pero hoy quiero pedirle que lo escuche con sus ojos cerrados. ¿Ven? No los voy a abrir y escuche la letra. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gloria a Dios. Ya lo habían escuchado, se lo saben, han derramado su corazón o hemos derramado nuestro corazón, hemos llorado. Por eso se nos insta Pablo diciendo con cánticos espirituales, orando en todo tiempo, en el entendimiento y en el espíritu. Lo que cantamos hace unos minutos atrás, si usted llevó la secuencia de los cantos, fue una confesión en la alabanza, una declaración del poder del Señor, después de lo que Dios hace por nosotros. Pero el tema de esta tarde, ahí está. ¿Lo puede leer? El año pasado, si no recuerdo, compartí parecido a este tema.
Cuando nosotros recibimos discipulado, había este punto de creyente o discípulo. ¿Usted sabe la diferencia entre creyente y discípulo? ¿Sí o no? ¿Está enojado? ¿Está fastidiado? Dígale a su corazón que Cristo lo ama. A veces es duro compartir a caras serias. Es terrible, es molesto, es hiriente y frustrante. Es que estoy poniendo atención, excelente, pero qué bueno. Pero creo que si estamos aquí es porque amamos a Dios, ¿sí o no? Y yo sé que usted lo ama con todo su corazón y tiene muchas cosas en la vida de usted que le hace estar aquí por gratitud, por obediencia, porque no me llamen. Hay una razón especial. Pero le invito a que esta tarde, en base a lo que escucho este canto, en base a lo que vamos a ver, cambiemos nuestra mentalidad. El domingo le dejé una tarea, ¿la hizo? ¿Qué, pastor? ¿Qué dijo? Derrámame un corazón, acercarme más a ti, lo que dice la letra. ¿Se acuerdan de la tarea o no? Yo no vine. Ok, vean el video cuando lleguen a casa. ¿Eres creyente o discípulo? Es muy extenso este tema, pero ¿qué nos mandó a hacer el Señor Jesucristo? ¿Creyentes o discípulos? ¿Qué nos mandó a hacer, sentado o sentadores? ¿Qué nos mandó, hablar o callar? La diferencia entre creyente y discípulo es mucha. Usted puede tener noción ya de este tema, puede saber, pastor, ya sé qué va a decir y pan con lo mismo, y le voy a seguir así, hasta que podamos realmente mostrar lo que Jesús quiere que seamos. ¿Cuántos han llorado en esta semana? Por berrinche, por coraje, por tristeza, por dolor. ¿Cuántos han llorado? Sí, por frustración, por algo lloramos esta semana. En la presencia del Señor. Lo más delicioso es llorar en la presencia del Señor, porque hay fortaleza, porque nos desahogamos. ¿Cuántos lloraron de coraje? No me vean, yo no lo veo, pero no alce la mano. ¿Cuántos lloraron por dolor? Todo lo que pasa a nuestro alrededor sabemos que tiene ciertos propósitos. Y cada creyente hay una gran distancia para que el creyente pueda llegar a ser discípulo. Número uno, creer. Estaban los pescadores, pasó el Señor Jesucristo y estos mismos se dudaron de que iban a ser pescadores de hombres. Estos mismos dudaron de aquel llamamiento que el Señor Jesús le hizo, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque no sabían leer, porque no sabían escribir, porque eran hombres del vulgo, porque no tenían intelecto, porque no solamente sabían ser rudos, bárbaros los pescadores, y eran hombres, pues sí, bruscos, pues, iba a decir otra palabra, pero hombres bruscos, duros para el trabajo. Más o menos ya cuando llegó con Levío o con Mateo, pues ya tenía cierto conocimiento y vea cómo Dios siempre tiene control de todo, ¿no? Necesitaba la rudeza, la brutalidad en el buen sentido de la palabra, lo rígido, lo rudo de estos hombres pescadores, pero también necesitaba a alguien inteligente. Porque Dios usa desde la hormiga hasta la jirafa y tiene propósitos. Entonces, ya, espérate tú. Y ahí nos quedamos. Se fue la luz. Gloria a Dios. Esto es Mateo 28. ¿Lo tiene? Búsquelo. Ya me lo sé, pastor. ¿Lo vivimos? ¿Lo hacemos? Mateo 28, 19. Ahí está. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Alza la mano, ¿quién ya había leído esto? ¿Quién ya lo ha escuchado más de 10 veces en su vida? Pastor, ya sé de lo que va a hablar. No voy a hablar de evangelismo, no voy a hablar de este punto específico, sino de esta palabra clave, discípulos. Discípulos. El mejor discípulo de los 12, ¿quién fue?
Chacachacán. Judas, dicen por ahí. ¿Quién fue el mejor discípulo de los 12? ¿Quién? Si Jesús hubiera querido tener un discípulo número 1, hubiera una referencia principal de él. Hay ciertas características o ciertas cosas que podemos ver. ¿El discípulo amaba a Jesús o Jesús amaba al discípulo? ¿Por qué se le consideró el discípulo amado? Estoy hablando de Juan, pero ¿por qué? Pedro, en su carácter duro, estaba así como muchos luego estamos en la iglesia con la cara de limón, cerquitas del maestro, adorando al maestro, pero firme, fuerte, mostrando su hombría, su gallardía, de que no era tan posible de que se quebrantara. Pero él dijo algo tan especial, que aunque estaba así todo fuerte, todo macho israelita, él dijo: dura es tu palabra. Mas sin embargo, Juan el amado, la Biblia describe que ¿dónde se recostaba? ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entienden la diferencia de caracteres que tenemos. Unos lloran por algo, otros porque vieron la cucaracha, se espantan, se desmayan. Otros ven al monstruo y no pasa nada. Porque la diferencia de caracteres es lo que hace una, valga la redundancia, una entrega o una diferencia. Se pueden por sobresaliente. A ver, dígame, que no sea Pedro, que no sea Juan. Dígame los otros nombres de los otros 10. A ver, ¿dónde quedó la bolita? Que no sea Pedro. Acá ya dijeron 2. Allá fue otro. ¿Quién más? Ay, sí, me faltó decir eso, que no. ¿Quién más? Y cantamos: yo quiero más de ti. Es esencial, ¿no? Bueno, vean. Nos falta. ¿Dónde quedó Bartolomé? Tomás, Judas. ¿A quién se les decía a los hijos del trueno? Sí, fuerte. Los que cantaban reggaetón hace como 10 años que llegaron aquí no. Bueno, vea esto tan simple que solo conocemos a los más sobresalientes, pero los otros 9 u 8 que no se menciona tanto, que no sé qué pasó con Bartolomé. ¿Qué hicieron? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál fue el punto de tener a 12 y que solo 4 fueran famosos? Por decirlo de alguna manera. Me refiero a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y bueno, vamos a agregarle el quinto, Judas, que son los que más sobresalieron. ¿Y qué pasó con los otros? A lo que quiero llegar es que lo que amo de Dios es que Él siempre pone un punto y aparte. El que siempre pone un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos han experimentado ese borrón y cuenta nueva? ¿Sí o no? Es lo hermoso, la fidelidad de Dios. La diferencia entre creyente y discípulo, pues sabemos que creyente es alguien que cree. Pero el discípulo es un creyente que tiene un escalón más arriba que el creyente común. El discípulo es un aprendiz. El creyente, pues ahí lo que caiga. El discípulo, al ser aprendiz, está al tanto de lo que el maestro está haciendo, sus movimientos, sea en un oficio, como usa la herramienta, por decirlo de alguna manera. Pero cuando el discípulo de Jesús, que tenemos que ser, porque no nos llamó ir y ser cristianos y ser creyentes por todo el mundo. La palabra para usted y para mí es que fuésemos, ¿qué? Discípulos, seguidores, aprendices. ¿Qué es lo más feo que hizo Jesús? Pastor, ¿qué trae con esa pregunta? Sí, que usted vea y diga: oye, esto está feo. Como luego que dejó a alguien con la mano estirada, no le hizo caso a alguien, no puso atención. Algo que usted considere feo, despreciativo, que no le importaba a la gente. Algo así. Bueno, digamos, puedo entender que hermana Irene dice cuando se enojó y agarró latigazos.
con el lazo y les dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones y todo eso. Desde su perspectiva de ella, para eso estuvo feo, fue una acción en la carne posiblemente, pero era un propósito que se tenía que cumplir. Pero en usted, mencióneme algo feo, bueno, más cristiano, más teológico, algo antibíblico que haya hecho el Señor Jesucristo. La Biblia describe que Él era un varón que perfecto. Recuerde que Él tenía la humanidad, pero era Dios, es Dios. Él no reaccionó como nosotros. Cuando lo describe Isaías, príncipe de paz, consejero. Entonces, al entender y leer que nosotros fuimos llamados a ser discípulos, tenemos que retomar esa visión todos y transmitírsela a las generaciones vinientes. El Señor Jesucristo hizo 2 envíos ministeriales. La misión de los 70, mandó de 2 en 2, les dijo que no llevara nada, que Él iba a proveer todo en el camino. Y así fue. Pero también tuvieron éxito, oramos, hablábamos de ti, la gente se convertía, qué hermoso, qué maravilloso. Pero regresaron unos y dijeron, fíjese o fíjate Jesús que nos encontramos unos endemoniados y no pudimos con ellos. ¿Y qué fue lo que recomendó el Señor Jesús para que eso fuera una victoria? Este género no sale sino solamente con oración y qué. Y esto ya lo sabe, estoy siendo muy repetitivo en cosas que ya sabe, en cosas que hemos leído, en cosas que se nos ha compartido, en cosas que usted y yo hemos predicado, pero tenemos que cambiar radicalmente. El domingo pasado le decía que tenemos que tener presencia y estar en la presencia para que esa presencia esté en nosotros, si lo bien recuerda. Y si esta semana no hizo nada, no hicimos nada para eso, estamos mal, estamos mal. Estemos preparados. Usted ha escuchado del arrebatamiento, del rapto y todo esto, pero de lo que viene a la tierra, de lo que está por venir, si usted tiene miedo, pues acérquese a Jesús. No debe tener miedo, no debe tener miedo. Que se va a subir la gasolina a $20 el galón. Jehová es mi proveedor, Jehová es mi proveedor. Pero, como el de la tele, pero Él va a ser el proveedor cuando yo esté con Él así. Cuando yo esté cerca de Él, cuando yo esté convirtiéndome en ese discípulo que quiera, trabajando y actuando como un discípulo. Entonces sí, Él va a mandar a las aves, Él va a proveer, Él va a hacer que el tanque de la gasolina no se vacíe, que en la alacena haya comida. Porque vamos a estar con Él. Y que si no estoy así con Él, no lo va a hacer. Por su misericordia va a hacer algunas cosas, pero más no va a haber una bendición completa. Por lo cual, iglesia, jóvenes y todos los que estamos aquí, los que están oyendo y viendo, necesitamos estar con esa mentalidad de discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, ¿qué dice? Wow, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer verdaderamente en la palabra del Señor? ¿Qué significa esto? Ser verdadera. ¿Qué significa ser verdaderamente discípulos de Jesús? En sus palabras, ¿qué significa? Que el niño se le acerca: mami, papi, ¿qué es ser discípulo de Jesús? Espérate que el pastor predique de eso y ya te contesto. ¿Qué le va a contestar? ¿Cuál es su definición personal de lo que es ser verdaderamente discípulo de Jesús? Bueno, en lo personal es lo que nuestra hermana Mayra determina o define: ser un verdadero. Para poder ser un verdaderamente discípulo de Jesús, tenemos que amarle de corazón y de acción, y así mostraremos que somos verdaderamente sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Y lo que va a seguir escuchando en los próximos meses, hasta que de verdad vea que ya leyó la Biblia, va a ser esto. ¿Qué leyó esta semana? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué leyó? Pastor, no tuve tiempo. ¿Cuál excusa existe hoy en día para no meternos en la palabra del Señor? El tiempo
Es absurdo decir que no hay tiempo. ¿Por qué? Ya la tecnología, la misericordia de Dios, la tecnología, le ponemos play. Y esta es la historia de Mateo, hijo de Leví. Estas son las generaciones de Jesús. Y audible. Ay, es que no puedo distraerme cuando voy manejando. ¿De verdad? Y se oye, clean. Oh, hasta. Entonces tenemos que considerar en permanecer o estar más en la palabra. Ay, es que está bien difícil de entender. Hay un montón de versiones hoy en día. Es que la 60 no la entiendo, tiene un vocabulario. La Dios habla hoy es un vocabulario tan popular. La Nueva Traducción Viviente es un vocabulario tan popular. Creo yo firmemente en lo personal que Dios está permitiendo todo esto para que no haya excusa. No sé qué pueda pensar usted, porque escrito está que a nadie va a tomar por inocente. No entendía la versión 60, Señor. Te puse la Dios habla hoy. Entonces le decía, ¿qué leyó? Empiece por lo pequeñito. ¿Sabe que en 3 meses puede leer el Nuevo Testamento? En 3 meses. ¿Sabe que las epístolas generales las puede leer en una semana? Leer, no analizar, no escudriñar, eso es lo que está leyendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en leer 26 versículos? Ok, 1 por minuto, aceptable porque lo va a meditar. ¿Cuánto tiempo se tardaría en leer 176 versículos? El Salmo 119. Bueno, 176 minutos, ok, está bien, 1 minuto. Pero la diferencia de decir y el hacer es el abismo, es lo ancho del mar para poder tener de hacer eso. Pastor, ¿cómo molesta que leamos? ¿Cómo molesta? Y sí, necesita leer, necesita usted estar permaneciendo en su palabra en obediencia a lo que Él dijo para mostrar que somos verdaderamente sus discípulos. Repito y recalco así con letras mayores y los flashecitos así, a nadie va a tomar por inocente. No hay una excusa hoy en día verdadera por la cual no podamos leer la palabra. Rapidito, o sea, en las cosas carnales pues nos deleitamos. Y todos, porque no creo a nadie aquí que no pase un rato ahí en la tele, en el teléfono. Pero que Dios nos ayude de verdad a que podamos entender que Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos, permanecer en su palabra. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos pueden decir Dios me ama? Al ver eso, hacer esto, recordé algunas cosas de hace muchos años. El creyente suele esperar panes y peces. ¿Se acuerdan, hermano Ofe, hermano Nata? El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo, ¿por qué? ¿Sí se ve? Si no le hago zoom, miren, ahí está, esta palabra. Reproducirse. El creyente depende en gran parte del alimento espiritual que le dan. El discípulo ha aprendido a alimentarse solo. El creyente gusta del halago. El discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. ¿Dónde encajó usted? ¿En dónde estamos? En estas diferencias. De verdad, ¿estamos aprendiendo a pescar? ¿Ya sabemos pescar? ¿O solo estamos, dame? Y lo horrible es que nos dan y no compartimos. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. Y es a lo que voy. Para poder ser verdaderamente discípulos de Jesús tenemos que permanecer en su palabra, y esta nos va a dar la capacidad de reproducirnos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ir obteniendo, estudiando, aprendiendo, es necesario. Les decía el domingo, es necesario que yo como pastor les comparta, les enseñe. Pero usted que me está viendo aquí, que me está viendo aquí, que me está viendo en la transmisión, usted necesita hacer su parte. Tiene que hacer su parte. Le guste o no le guste, le caiga bien, ahorita en este momento me vea con ojos de pistola sin balas, pero tiene que hacer su parte. Cada uno de nosotros tenemos que hacer su parte. Y déjeme decirle algo de la misericordia de Dios. Dios sabe qué tanto es nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestra retención, nuestra dicción, o como podemos hablar, nuestra memoria. Él lo sabe, Él lo sabe. Lo único que Dios anhela de mí y de usted es nuestra acción.
que lo hagamos, que lo hagamos, que Él pueda decir, oh, permiso, hoy sí, Irene, hoy sí leyó Génesis 1:1. Y ya lo apuntó el Señor en su récord y vio que leyó Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? No creo que dice así. No dice así. No dice así. Pero se tardaron mucho en responder de lo que están seguros de lo que la palabra del Señor dice. Y ese es otro punto, que a veces dudamos de lo que hemos aprendido de la palabra. ¿Cómo se llama? Hija, ¿cómo te llamas? Rapidito. No, te llamas María. Y si te sigo ahí, empieza a ver tiene esa convicción de que ella es Nicole y nadie le va a llamar porque así le puso su mamá, su papá, así escogieron cuando está todo ese asunto y sabe que se llama Nicole. Y por eso le dije así que Génesis 1:1 no decía eso. Cuando hay esa certeza de lo que ya Dios nos bendijo, puede ser un versículo, puede ser una palabra específica de la Biblia que hace un eco en nuestro corazón. No necesitamos buscar tanta elocuencia. Un espíritu afable, humilde, jamás Dios lo va a despreciar. Después es importante poder ir creciendo en conocimiento, en teología y todo eso, pero los primeros pasos para que usted ya no esté esperando peces, para que usted empiece a pescar esos peces, y de esa lucha por crecer ya no sea una lucha por crecer, sino por reproducirse. La mejor manera de reproducirnos, número uno, es con nuestros hijos. Esa es la mejor manera. Si alguien está aquí, pues dígale algo al Señor, lo que usted siente por él. El creyente depende en gran parte del alimento espiritual que le dan. El discípulo aprende a alimentarse solo. Ay, pastor, ¿usted quiere dejar sus responsabilidades? No. Por eso le estoy compartiendo este mensaje, porque es parte de mi responsabilidad, es parte de mi responsabilidad decirle que usted ya tiene la edad suficiente para que busque lo suyo. Y no lo comparta además, porque no puede ponerse así pachoncito y engordar espiritualmente, engordar y no darlo y no compartirlo, sino lo que de gracia recibió, de gracia tiene que dar. El creyente entrega parte de sus ganancias. ¿El discípulo qué? Entrega su vida. Esto está, como dirían los teólogos, esto está profundo, hermanos. Diezmamos, ofrendamos, cooperamos en las cosas de las ventas y todo esto, damos nuestro tiempo, pero a veces requiere dar un extra. Y no todos los que están aquí, o no todos los que estamos aquí, nos atrevemos a dar ese extra. Argumentando cansancio, cosas que hacer, la diferencia de los que pueden, los que sí lo han hecho, están entregando su vida. Antes ser discípulo no tenía tantas limitaciones como hoy en día. No tenía tanta negación poder ser discípulo. Antes era un privilegio que se nos considerara discípulos del Señor. Hoy argumentamos tantas cosas que nos impiden poder ser de verdad un discípulo del Señor. Cerrando esta parte, estas diferencias, pero quiero regresar a la cita anterior. Memorice en su cerebro, en su corazón, Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, verdaderamente seréis mis seguidores. De los que van a decir, estos eran de los que se juntaban con Jesús, como dijeron con Pedro. No, dice que van a hacer ¿qué? Que vamos a hacer ¿qué? Perdón. Sus discípulos. ¿A cuántos les gusta negarse a sí mismo? No, hombre, ¿por qué, pastor? Eso no es de Dios, eso no. Mire, en esta versión dice, ustedes son. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas.
Dígame una enseñanza básica que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. La número 1. ¿Se acuerda cuando le preguntaron de esa ley? Porque si no amamos al prójimo como nosotros mismos, en vano podemos hacer otras cosas por el prójimo. Y otras tantas parábolas que nos enseñó, pero en lo personal yo creo que esa es una de las número 1 de las enseñanzas, el amarnos a nosotros. ¿Cuántos aman al pastor en este momento? Ay, pensé que iba a haber silencio. Ok, entonces vamos a guardar fieles las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Es fácil? No, porque ahorita estoy compartiendo esto, motivando hermanos, y me salgo, me subo al carro, llego a la casa y puede caer la tormenta. Y ha pasado, a muchos de los que compartimos nos ha pasado, pero Dios es fiel. Y por eso cuando verdaderamente permanecemos en su palabra, en el momento de ataque, en el momento de la contienda espiritual o verbal o lo que se vaya a dar, sí va a haber una reacción en la carne, va a aflorar un sentimiento de enojo, de desesperación, de no saber qué hacer. Pero cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, esta nos va a dar mansedumbre, esta nos va a dar templanza, esta nos va a calmar. Por ello es importante tenerla en el cerebro, en el raciocinio, perdón, en el consciente y en el subconsciente, tener la palabra del Señor para que cuando sea el momento de activarla, esta pueda fluir. Cuando sea el momento del coraje, ¿qué dice el Señor acerca del coraje? ¿Qué dice la Biblia? Yo me voy a Efesios, airaos pero no pequéis, y ahí me calmo. Cuando estoy siendo abusivo con mis hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando estoy siendo perezoso, no quiero hacer lo que Él me dice. ¿Qué me dice Proverbios acerca de la hormiga? Y así podemos decir, pero tenemos que tener la palabra de Jesús en nuestra vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo busca el cambio. Y con permiso, y ahí va. Es tan rutinario sentarnos donde nos sentamos. Es que aquí no hace frío, aquí estoy más cerca de... Ok, humanamente Dios no lo puede entender. Pero ¿sabe qué? El hermano sugiere, si todos los que hacen la limpieza, a partir de este día, solo pongan las sillas donde está mi hermano Nata, atrás, y donde está mi hermano Javier, esas 2 islas, y atrás no ponga nada. No ponga nada. Y así nos vamos a quedar. Y cuando llegue alguien que sí necesite una silla, se le pone, pero primero vamos a llenar aquí. Gloria a Dios que dijeron amén, pero no le hace. Vamos a hacer eso. No es presunción, no es nada. Yo sé que nos gusta el espacio y todo ese asunto, pero nos vemos mal. Nos vemos mal. Entonces, el creyente puede caer en la rutina. ¿Por qué está aquí en esta tarde? Pues es viernes, culto general, yo sirvo en la iglesia, pues ves que si no, luego no voy a la iglesia, van a decir que ya estoy en pecado. Si esa es la razón, pues Dios toma el control, pero vamos a buscar ese cambio. Vamos a buscar ese cambio. ¿A cuánto les gusta la música de adoración suave? ¿A cuánto les gusta la rápida, la movida? Hay muchas formas de alabar al Señor. De la manera que a usted le gusta alabar al Señor, cuando sea el tiempo de la alabanza, agréguele esa intensidad. Yo le he dicho muchas veces, en la adoración están nuestros hermanos ministrando, pero yo también, aparte de lo que ellos están haciendo, compartiéndonos, ministrando, yo pongo mi granito de arena para yo salir bendecido. Busquemos el cambio como discípulos. El creyente busca que lo animen, el discípulo procura animar. Ay, Oscar, te veo cansado, hijo, ¿cómo sufres? Te trata mal Jackie, no te hace caso, pobrecito de ti. Como creyente eso es lo que él quiere escuchar. Pero como discípulo, ¿cuál es la reacción de un discípulo? Veíamos, o estaba leyendo que el creyente busca que lo animen. El discípulo procura animar. ¿Por qué crees que te está tratando mal Jackie? Tal vez eres muy frío, tal vez no te interesa. Te animo a que investigues, que busques, que ores. ¿Ve la diferencia? Cualquier casualidad es mera coincidencia. ¿Ve la diferencia? Hay una palabra bien popular en el mundo cristiano. La victimación
La víctima, el victimario, y cuando uno se victimiza a sí mismo. Me acuerdo de un personaje de caricatura: sufro, 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 nadie me quiere, nadie me quiere. Y tiene a Dios mismo, a la Trinidad a un lado dándole consuelo, pero nadie lo quiere, nadie lo anima. A veces sí es momento que sí necesitamos un buen abrazo de un hermano, de una hermana que amamos. Y hermano, yo estoy contigo. Pero en eso mismo, como discípulo, nosotros vamos a confrontar y tratar de ayudarle a ver por qué está desanimado. Y si tiene un error que tiene que él, ella o ella corregir, esa es parte de animar. Animar quiere decir motivar, dar aliento, y lo que más me gusta, confrontar. Tenga eso en mente. Que los animadores, ¿qué es lo que siempre hacen en los porristas? A ver, una porra, chiquitibún, y esas cosas, y ven a alguien que no lo está haciendo. Hey, ¿por qué no lo haces? Únete a nosotros, vamos a animar para que esto se ponga bueno. Ok, el creyente espera que le asignen tareas. Ay, es que si el pastor no me dice, yo no lo hago. El discípulo es solícito a asumir responsabilidades. Es decir, el discípulo se le acerca a uno del discípulo y dice: predica. Necesito 2 meses de preparación y 3 de ayuno. El discípulo: aquí estoy, aquí estoy. Y no es una intención agresiva, sino es la misma palabra nos confronta. Estar preparados para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo, y esos son versículos que en la materia de homilítica nos hicieron que nos aprendiéramos. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra, ¿para qué? Con sabiduría. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el creyente. Hermano, dirija. Pastor, si me tiemblan los pies. A mí también. Lo bueno que está la guanguito del pantalón. Si los vieran los popotes cómo están. También todo lo que usted pueda argumentar nos pasa a todos. Pero cuando tomamos una victoria es cuando decimos amén. Pero no decimos, pues a ver cómo me sale, al cabo es para la gloria. Eso es absurdo decir eso, que al cabo cómo me sale, al cabo es para la gloria. No, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Él me va a guiar, Él me va a dar las palabras. Y usted va a subir como un gatito aquí arriba, pero el ángel de Jehová que está con usted le va a dar la victoria para poder hacer eso. Y no solamente aquí, en todo lo que se nos delegue hacer. El creyente va a decir, ¿qué más hago? Perdón, el discípulo va a decir, ya la hice dirigiendo, ¿qué más puedo hacer? Y por eso dice solícito, es que pide, solicita asumir responsabilidades. No, es que estoy orando, no, es que, no, pastor, y pues no. Pero el discípulo, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Ya terminé, ¿qué más? Heme aquí, heme aquí. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente murmura y reclama. No, pues es que cuando yo lo hice me criticaron, me juzgaron. Yo no vi que nadie lloró, que nadie se cayó, que no pasó nada. Yo no lo puedo hacer. No, pues jamás lo vuelvo a hacer. Y viste que yo estaba dando lo mejor de mí, haciendo lo mejor, y nadie me ponía atención. Y nadie me hacía caso. Mas el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Jesús no nos dice nunca que cuando evangelicemos la gente va a creer. Jesús no nos dice nunca en su palabra que cuando el pastor, la pastora, el siervo, el ministro, quien esté compartiendo, toda la gente va a recibir la palabra. La orden es hablarla. Y por eso Él sabe qué corazón es piedra, qué corazón es camino escabroso, qué corazón es tierra fértil. Y cuando cae en la semilla que estamos dando al compartir la palabra y cae en un camino lleno de piedra, se va igual o peor. Ya se tardó, puras pedradas, nada más me estaba viendo, nada más se refería a mí. Esos son los corazones piedrosos. Pero cuando cae la semilla cae en esa tierra preparada, labrada, ya lista, va a germinar. Y cuando germine va a producir algo diferente. Sí predicó la hermana, el hermano estuvo duro, pero Dios me habló. Esa es la gran diferencia. Eso es negarse a sí mismo. Me dolió, Señor, estuvo fuerte, pero ¿sabes qué? Me rindo a ti. Ya no quiero ser el mismo. Gloria a Dios.
El verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí voy a terminar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos de Dios? Nos conocemos hasta cierto punto los unos a los otros. Sabemos que cuando el pastor se agarra la oreja ya se enojó. Sabemos que cuando usted pone cara así seria ya no le gustó algo. Cuando cambia de color ya está molesto. Sabemos que cuando entra, hermanos, Dios les bendiga, viene feliz. Ya nos conocemos en cierta manera. Sabemos que cuando ya le cansó el predicador, pues ya también cambia. Nos conocemos, pero hasta cierta manera. No nos conocemos en una totalidad. Yo no puedo decir que le conozco al 100%, porque conforme vamos creciendo, vamos día a día, cambiamos. ¿A cuántos les gustaba hace 5 años lo dulce? Y ahora ya no lo toma. O al revés, a mi esposa, ella le gustaba súper amargo el café, hoy le pone azúcar y cosas así. Entonces, la pregunta, dice la palabra en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. 2 puntos, que te conozcan a ti. Conocer de Dios es saber, de mínimo, su nombre. De mínimo, lo que hace por usted y por mí. ¿Cuál es el nombre más común de Dios? Pues Dios. Pues Dios. Diosito. Acuérdese que es Dios Padre, o que es Jehová, que es Jesús y que es el Espíritu Santo. ¿Qué otro nombre aparte de Dios o el yo soy? Cuando Moisés le dijo, ¿y a quién le voy a decir que me envió? ¿Y qué dijo Jehová? El gran yo soy. Se describió así como el gran yo soy. Y ciertamente tiene atributos u otros nombres, pero el esencial, en el Antiguo Testamento le conocemos como Jehová y como Dios. Pero ese Dios tenemos que saber más de Él. Y va de la mano con el Señor Jesucristo, porque dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué tanto sabe de la biografía de Dios? De Jesús, perdón. ¿Cómo fue su anunciamiento? ¿Cuántos dolores tuvo María para dar a luz? Pastor, no sé, ¿cómo que con dolores? Pues obvio, tuvo que tener todas, ¿cómo se llaman? Contracciones, gracias, las contracciones, porque pues todo eso. ¿Cuántos borreguitos había al lado en ese corral? Pastor, ¿y eso de qué me bendice? Es que ahí mostramos, por eso luego tenemos cada error en el matrimonio, por la falta de los detalles. Por la falta de los detalles. Y con los detalles en Jesús, imagínese lo insalubre o lo antihigiénico que pudo dar a luz en medio del olor al excremento, en medio, lo que hoy diría, en medio de tantas bacterias, dio a luz María. Y qué maravilloso que el poder de Dios sobre María y el niño Jesús, o Jesús, no salió que tuvo virus, que tuvo deformaciones. A ese tipo de detalles me refiero. ¿Cuántos años tenía cuando sacó el rollo de Isaías ahí en el templo? ¿Cuántos años? ¿Cuál fue el primer susto que le dio a su papá y a su mamá? ¿Qué hicieron los ancianos del templo cuando este niño habla como si supiera? Entonces, conocer de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo es esencial. Jehová es el Creador, nuestro Señor Jesucristo el Salvador, y el Espíritu Santo es el Consolador. 3 personas que forman la Trinidad. La Biblia no menciona o no dice esa palabra, no existe en la Biblia que nosotros usamos.
Santísima Trinidad. No existe. Es parte de la doctrina católica que esto se usa, la Santísima Trinidad, pero no existe. Tenemos un Dios trino que tiene, cada uno de ellos tiene una función, pero o hace algo especial, pero es uno, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a los tres debemos adorar, debemos bendecir, debemos exaltar. ¿Cómo vamos a continuar a partir de hoy? ¿Se va a atrever a ser un discípulo? ¿O va a seguir feliz como creyente? ¿Me voy a atrever a ser un discípulo o a ser un conformista como creyente? El creyente siempre está a la expectativa de lo que pasa. El discípulo hace que pase. El creyente tiene oídos, orejas, radares, escáner. El discípulo se guía por Dios y su Espíritu Santo. Porque un discípulo es alguien ya maduro, es alguien que ha crecido en el Señor. Pero que esto no sea el argumento, no, me falta. No, todavía no llego a eso. No, pero hay que atrevernos a dar ese paso de crecimiento para poder hacer cosas diferentes en el Señor. El canto que puse al inicio decía que queremos ser más como Él, derramamos nuestro corazón, y que repetidamente usaba esta parte: quiero ser más como tú, quiero ser más como tú.